Hola, bienvenido. Espero que hayas pasado un fin de año muy especial y que hayas celebrado esta Navidad y todas estas festividades. Quiero decirte que para este año 2022 hemos planificado una serie basada en el Evangelio de San Marcos, que tiene por nombre Los Últimos Tres, haciendo referencia a los 3 años de ministerio público de Jesús y a los últimos 3 días antes de su resurrección. Justamente esta serie nos va a llevar a partir de hoy hasta el domingo de resurrección. Así que te invito a que te involucres con nosotros y lo compartas con tu familia y con tus amigos. El Evangelio de Marcos fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos, que la Biblia nos dice que era sobrino de Bernabé, según Colosenses capítulo 4. También nos dice que estuvo muy relacionado con el apóstol Pedro, de donde la mayoría de las personas consideran que aprendió la mayoría de los detalles de este evangelio y fue compañero de viaje también del apóstol Pablo. Marcos tiene un estilo muy particular porque él dedica más tiempo a hablarnos de los acontecimientos, de los hechos de Jesús, en lugar de las enseñanzas de Jesús. Por eso él escogió dirigir su evangelio de manera prioritaria a los creyentes que estaban en Roma, los cuales estaban pasando por situaciones muy difíciles de persecución, y él les estaba mostrando, revelándoles de una manera directa, en un lenguaje muy directo, a Jesús como el Rey que vino a servir. Esto debe haber sido un tremendo consuelo para todas esas personas que estaban sufriendo la persecución. Se cree que este evangelio fue escrito entre los años 65 al 69 después de Cristo, entre dos hechos muy importantes: después de la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo y antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Marcos entonces nos invita a que nosotros abracemos una vida de servicio, que nos identifiquemos con el carácter de Jesús, y también nos presenta a Jesús de una manera muy directa que va a ayudarnos a solidificar nuestra fe, a fundamentar nuestra fe, porque nos presenta a Jesús claramente como el Rey esperado que ya ha llegado y que está llevando a cabo la misión de redención y está estableciendo conforme a la voluntad de Dios. Así que acompáñame orando, preparemos nuestro corazón para que Dios nos hable y a través de este hermoso recorrido seamos edificados y glorifiquemos a Dios, que sea ese también nuestro principal interés. Padre, gracias por poder estar aquí conectados, por poder estar unidos. Señor, gracias porque lo que nos une es el querer descubrir lo que tú quieres instruirnos a través del Evangelio de San Marcos. Danos un corazón entendido, una mente abierta, Señor. Haz que tu palabra caiga en un buen terreno, que tu palabra germine y produzca el fruto, y que esto nos permita crecer en nuestra relación contigo, nos permita, Señor, madurar de tal manera que seamos más agradecidos y sobre todo más capacitados para poder servir y para ser instrumentos para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El libro de Marcos narra los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra. Años que fueron muy intensos. Desde que se encontró con Juan el Bautista, Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, hizo milagros, sanó a personas, ganó seguidores, se transfiguró y murió crucificado. Una muerte criminal, pero solo para ser levantado de entre los muertos. ¿Por qué esto debería importarnos? Acompáñanos en Los Últimos Tres. Hola, bienvenidos a este recorrido que vamos a comenzar a hacer por el Evangelio según San Marcos y que nos va a llevar hasta la misma celebración del día de la resurrección. Cuando uno abre el Evangelio de San Marcos se encuentra con la particularidad de que es un relato totalmente claro y muy directo. San Marcos identifica, iniciando el Evangelio, al precursor del Mesías, a Juan el Bautista, y por ende entonces identifica a Jesús como el Mesías, el Rey esperado, y anuncia a Israel que el reino ha llegado y que el Rey ha llegado.
Es tan directo, es tan claro, que es como si estuviera usando la fórmula de decir si A es igual a B y B es igual a C, entonces por ende A es igual a C. Marcos no comienza narrándonos el nacimiento de Jesús, no habla de la genealogía, sino que conecta al precursor, a Juan el Bautista, directamente con la profecía de Malaquías y a su vez lo conecta entonces con Jesús. La aparición de Juan el Bautista fue tan importante para la nación de Israel porque les anunció que el Rey de Reyes había venido a servirlos, que el reino había llegado y que el Rey estaba presente. Uno esperaría que este anuncio se hubiera hecho con mucha pompa, con mucha grandiosidad. Uno esperaría que Dios escogiera los medios para hacerlo lo más notorio posible. Nos imaginaríamos un desfile por las calles de Jerusalén que terminara en el mismo templo proclamando a Jesús como el Mesías esperado. En el día de hoy lo haríamos a través de las redes sociales. Las cámaras de televisión tomarían nota, filmarían este evento y tendríamos transmisión en vivo y seguramente haríamos una entrevista o haríamos una rueda de prensa. Dios no escogió los medios que existían en esa época para poderle dar toda esta notoriedad, sino que simplemente introdujo al Rey de Israel a través de un bautismo en un lugar desértico. Y después de ese bautismo lo llevó al desierto durante 40 días para en debilidad, en hambre, ser tentado. Esto nos muestra que los propósitos de Dios muchas veces son totalmente diferentes a lo que nosotros hemos pensado. Marcos tiene la particularidad de decir las cosas con muy pocas palabras. El título para el día de hoy que tengo en esta predicación es Bautismo y Tentación, así que acompáñeme leyendo en el capítulo 1 los versículos 9 al 13. En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Prácticamente iniciando el Evangelio, en el primer capítulo, casi en los primeros versículos, nos encontramos ya con la idea central, con el propósito del Evangelio. Anunciar que el Rey esperado, el Rey que ha llegado, ha venido es a servir. Lo cual podría ser totalmente desconcertante para las personas que se estaban imaginando la instauración de toda una monarquía con todos sus privilegios. Pero Marcos nos dice que este rey es un siervo, y es un siervo sufriente por amor a aquellos que van a ser llamados para ser parte de su pueblo. Así que en este evangelio vamos a encontrar los hechos asombrosos de autoridad de este rey, pero combinados con su actitud y con su deseo de servir. Este evangelio definitivamente es un llamado que se nos hace a cada uno de nosotros para que entendamos y abracemos una vida de servicio. Por eso yo quisiera que te preguntaras y preguntarme juntamente contigo: ¿está nuestra vida enfocada? ¿Está marcada por este propósito? ¿Estamos genuinamente sirviendo a Dios, buscando servir a los demás? ¿O por el contrario, estamos viviendo para servirnos a nosotros mismos? Para aprovecharnos de todas las oportunidades que nos da la vida para poder servirnos nosotros mismos. Lo cierto es que no podemos vivir nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios de una manera sincera si solamente la vivimos para nosotros. Siempre la relación con Dios implica que estemos pensando en los demás. Déjame entonces exponerte el primer
evento que Marcos narra en la llegada de este rey, después de haber hablado del precursor de Juan el Bautista, y es el bautismo. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Cuál fue su propósito? En este mismo capítulo, los versículos 4 y 5 nos dicen que este era un bautismo de arrepentimiento. Dice así: así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. No significa que Juan tuviera la potestad de perdonar pecados. Obviamente, esta es una potestad que solo le pertenece a Dios. Pero el bautismo era una expresión externa que apuntaba a una necesidad interna de reconocernos pecadores, de reconocer que necesitamos un cambio y de reconocer que somos culpables y necesitamos ser cubiertos con el perdón de Dios. Lo cierto es que en manera normal no quieres comer si no tienes hambre. Nadie va a clamar a Jesús como Salvador si no se reconoce en primer lugar como pecador. Si no reconoces tu culpabilidad, si no reconoces que estás perdido y sin esperanza, a menos que Jesús sea el Señor de tu vida. No es ningún rito, no es ninguna oración que podamos hacer aceptando a Jesús como nuestro Salvador lo que genuinamente nos convierte en creyentes, en cristianos. No, es solamente la gracia del favor de Dios. Es solamente Dios quien puede otorgarnos el milagro de que una persona que está separada espiritualmente de Él, que está desconectada, pueda nacer de nuevo por la gracia de Dios, por su misericordia, y pueda ser conectada y entrar en una relación de pacto, en una comunión personal con Dios. Solo Dios, por medio de su mensaje en su palabra, el Evangelio, puede iluminar las tinieblas de nuestro desconocimiento y traernos y hacernos entender que no hay esperanza aparte de Cristo Jesús. Por eso, la fe verdadera, la fe de un verdadero salvo, lleva implícito el reconocimiento de que somos pecadores y de que no podemos salvarnos por sí mismos. Ahora, no es el arrepentimiento el que nos hace merecedores del perdón de los pecados, porque este sigue siendo por gracia, un regalo de Dios. Pero sí es el reconocimiento de que somos culpables, merecedores del juicio de Dios, lo que nos lleva a colocar nuestra confianza y nuestra fe solo en el acto de justicia que Cristo hizo en la cruz en nuestro favor. ¿Por qué se bautizó Jesús? Si Él no necesitaba arrepentirse absolutamente de nada. La Biblia claramente enseña que Jesús nunca pecó. Eso lo dice en Hebreos 4:15 y en Hebreos 7:26. Es el evangelio paralelo, el de Mateo, el que nos deja saber más detalles y nos narra que cuando Juan el Bautista vio a Jesús que se aproximaba a él no quería bautizarlo. Es más, dice que se le opuso. Porque Juan sabía que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Jesús no encajaba en esa fila, en esa línea de personas que estaban confesando su pecado para luego ser bautizados por Juan. Dice Mateo 3, 14 y 15, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Yo me imagino a Juan totalmente desconcertado, confundido. Por eso Jesús tuvo que decirle, deja ahora, para que podamos cumplir así toda justicia. A eso exactamente Jesús vino, a hacer la voluntad del Padre.
Vino para cumplir toda la exigencia de la ley. Vino para hacer toda justicia. Y por eso Jesús se identificó con nosotros los pecadores. Porque Él vino para llevar a cabo la obra de redención, para pagar el precio por nuestra culpa, para liberar a los pecadores y renovar absolutamente toda la creación. Vino para llamar a pecadores al arrepentimiento. Vino para sanar al enfermo, para liberar al cautivo. Jesús se identificó con este movimiento espiritual de Juan el Bautista porque Él se identificó con nuestra naturaleza humana, pero no solamente hizo eso, sino que expuso la realidad de nuestra condición como pecadores. Por eso Él mismo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo más admirable es que no lo hizo con un dedo acusador, con una actitud de superioridad, sino que Jesús lo hizo, puso de relieve nuestra condición de pecadores, ofreciéndose Él mismo como el sacrificio perfecto. Por eso Él cargó con nuestro pecado. Esa era la voluntad del Padre y esa fue la razón por la cual Jesús se identificó bautizándose con este bautismo de Juan que apuntaba a esa realidad interna de la necesidad del perdón de los pecados. Esa era la voluntad del Padre. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 21, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dietrich, en su comentario, dice lo siguiente, abro comillas, solo más adelante podrá ser captada la profunda significación de este acto por el cual Jesús se identifica con su pueblo, carga con su culpa y recibe con y para ellos el bautismo del arrepentimiento. Cierro comillas. Así que, querido amigo, todo verdadero creyente ha entendido que no existe tal cosa como la bondad propia. Lo que existe es la misericordia y gracia de Dios a nuestro favor. Todo verdadero creyente reconoce que el perdón no está basado en nuestro propio mérito, sino en el mérito de Jesús. La identificación de Cristo con nuestra necesidad nos muestra lo grande que es la bondad y el amor de Dios. Lo diferente que es Dios comparado con nosotros. Lo infinita que es su gracia y lo extraordinario que es su carácter totalmente distinto al nuestro. El bautismo de Jesús fue el punto de partida para su ministerio público. Alguien dijo que esto fue como una ceremonia de ordenación, hablando en un lenguaje eclesiástico. Que esta fue la ceremonia de ordenación para el trabajo al cual él había sido enviado y había sido comisionado. Por eso en el relato que hace Marcos hay dos eventos que lo certifican. Dos eventos que ratifican la importancia de este bautismo. El primero de ellos, el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende para ungirlo y para capacitarlo para esta labor. Y en segundo lugar, el Padre declara que está satisfecho, que todo su contentamiento está en su Hijo amado, porque su Hijo siempre hace la voluntad del Padre. Vemos entonces en este cuadro a la Trinidad totalmente involucrada en la obra de la redención, así como estuvo involucrada en la obra de la creación. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Y esto tiene un paralelismo con lo que se entendía en la cultura judía, con lo que se podía extraer al leer los primeros versículos del libro de Génesis. Por eso en la traducción que se hizo del hebreo al arameo, en el Targum, se traduce la frase y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, se traduce diciendo el Espíritu revoloteaba como paloma. Esta es la idea de cómo la
creación está siendo necesitada de restauración y la Trinidad está comprometida en la obra de Cristo Jesús para llevar a cabo esa regeneración. Con razón la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. También encontramos en este relato que la expresión del Padre cuando dice tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo, es la unión de dos versículos, de dos pasajes del Antiguo Testamento que combinan de manera perfecta la realeza, la soberanía, con el propósito del servicio y con el propósito de que el rey asumiera la función de ser un siervo. En una actitud de mansedumbre y de paz, como fue el carácter de Jesús en su primera venida, donde no vino para juzgar, sino para rescatar. Esta frase del Padre es la combinación del Salmo 2, versículo 7, y de Isaías 42, versículo 1, que dicen así: el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. E Isaías dice, el rey proclama el decreto del Señor, miren a mi siervo, al que yo fortalezco, él es mi elegido, quien me complace, he puesto mi espíritu sobre él, él hará justicia a las naciones. Nosotros podemos entonces aplicar estas verdades a nuestra vida en el día de hoy. Jesús dependió humanamente del Espíritu Santo. Se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Cuán conscientes debemos ser nosotros como creyentes de la necesidad que tenemos de vivir nuestra vida dependiendo de la fortaleza y de la dirección del Espíritu Santo? Necesitamos invertir más tiempo en oración y en el estudio de la palabra como iglesia para descubrir lo que significa realmente ser guiados, ser llenos por el poder del Espíritu Santo, lo que significa depender del Espíritu Santo. No hay otra manera como en nuestra comunión personal con Dios podamos agradarlo y podamos obedecerlo, si no es a través de la fortaleza del Espíritu Santo. De allí la importancia que tiene la orden que se nos ha dado en Efesios 5:18. Es orden y no sugerencia, porque dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Que aquellos que ya llevamos más tiempo de estar caminando en esta comunión con Dios, en esta relación de pacto, podamos ser de ejemplo, podamos ser de motivación para aquellos que apenas están comenzando a dar sus primeros pasos. Y que todos juntos podamos estar enfocados en vivir una vida que agrada a Dios, siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Que no lleguemos a ser cristianos indiferentes, desconocedores de lo que es la dependencia del Espíritu Santo, sino que nuestra vida esté sellada con esta realidad. Así como Jesús se identificó con nuestra necesidad y Jesús dependió humanamente de la dirección del Espíritu Santo. En segundo lugar, veamos lo que Marcos narra acerca de la tentación. Jesús fue conducido inmediatamente después de este evento majestuoso, fue conducido a la soledad del desierto para estar en ayuno durante 40 días y en debilidad física y en hambre ser tentado por el diablo. Era necesario derrotar al diablo en la misma situación donde él había derrotado a Adán. La gran diferencia es que Adán pecó estando en las mejores condiciones. Pecó en el paraíso, en el Edén, donde todas sus necesidades estaban siendo satisfechas. Jesús resistió en las peores condiciones, en hambre y en debilidad y en el desierto. Dice el relato, conviviendo con las fieras. Pero Jesús no cedió,
para asestar este golpe y para vencer como hombre con naturaleza humana, para vencer entonces al tentador. Hay un total consenso entre todos los cristianos que estamos fundamentados realmente en el relato de la Biblia de que Jesús no pecó. Pero la discusión se centra en el hecho de preguntarnos si era posible que Jesús pecara o no era posible. Si la tentación que él experimentó fue una tentación real o no lo fue. Porque nos enfrentamos aparentemente a un dilema a la luz de lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice en primer lugar en la carta de Santiago que nosotros los seres humanos somos tentados a raíz de que a causa de nuestros propios malos deseos, a causa de nuestra propia maldad, somos seducidos y somos atraídos, que por eso se opera entonces la tentación. Pero en Jesús no se da esa situación. No había ningún deseo contrario a la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿pudo ser tentado? ¿Realmente fue genuina esta tentación? Dos seres humanos pueden enfrentarse a la misma circunstancia y uno ser tentado y el otro no, porque depende de lo que hay dentro de la mente, en el corazón de cada uno. Déjeme colocarle un ejemplo muy sencillo. Podríamos colocar una botella de licor y para una persona no tener ni el más mínimo deseo de tomar un trago, porque no lo anhela, no lo disfruta, no está en él. Y sin embargo, para otra persona podría ser un gran problema, una tremenda tentación, porque esta persona anhela demasiado el gusto del licor, la sensación del licor, y tiene problemas para ponerle freno. Por eso la Biblia nos dice que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios malos deseos, somos atraídos. Pero en Jesús no ocurrió así. No había malos deseos. No deseaba nada contrario a la voluntad de Dios. Aparte de eso, la misma carta de Santiago añade y dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Y Jesús es Dios hecho hombre. No ha dejado de ser Dios en ningún momento. Así que aquí tenemos un dilema, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado. No dice que intentaron tentarlo y fracasaron, sino que dice que fue tentado en todo conforme a nuestra naturaleza. Pero por otro lado nos dice que Dios no puede ser tentado. Y nos dice que la tentación en Jesús no tenía materia prima. No había malos deseos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que la respuesta a este dilema es, en primer lugar, está claro que aunque la Biblia dice que Jesús fue tentado, la tentación para Jesús no significó que él haya sido seducido en cuanto a algún mal deseo que él tuviera. No lo había. La tentación de Jesús no fue en este sentido de ser atraído de sus propios malos deseos. Pero lo cierto es que, humanamente hablando, todos nosotros tenemos necesidades lícitas, que no son ni buenas ni malas, son normales, lícitas. Comer es una necesidad lícita, dormir, descansar es una necesidad lícita. En el mundo que vivimos hoy, obtener un ingreso a través de nuestro trabajo es una necesidad lícita. El problema es que podemos ser tentados a tratar de suplir nuestras necesidades por medios ilícitos. Y eso fue lo que ocurrió con Jesús. Jesús fue tentado porque Jesús tenía hambre. El diablo quiso hacerle razonar y pensar, si realmente tú eres el Hijo de Dios Todopoderoso, ¿cómo es que tú te vas a encontrar en esta condición de hambre?
Si tú eres el Hijo de Dios y tienes todo el poder, si creaste el universo, ¿por qué no ordenas para que estas piedras se conviertan en pan? Y yo me imagino que cuando vino esa invitación, en la condición en que Jesús estaba de ayuno, de debilidad, su organismo deseó comer. Posiblemente sus papilas gustativas ya se imaginaban lo que era estar mordiendo un pan como si fuera acabado de hornear. El problema era que estaba siendo invitado a suplir su necesidad lícita a través de un medio diferente al que Dios había dispuesto. El problema era que estaba siendo invitado a suplir su necesidad lícita sin esperar el tiempo y el propósito de Dios. De igual manera, el diablo tentó a Jesús diciéndole que inmediatamente podía poseer toda la gloria de todos los reinos del mundo. A pesar de que todos los reinos del mundo y toda la gloria a Jesús le había sido prometida por el Padre, según el Salmo 2:7. Pero la tentación consistía en que podía poseer todo eso inmediatamente sin tener que ir a la cruz, lo cual hubiera significado renunciar al plan de redención, renunciar a estar bajo la sujeción y la autoridad y el poder del Padre y someterse al poder engañoso del diablo. Así que este relato de Marcos, a pesar de ser tan conciso, es tan importante para nosotros, tiene tanta significación que podemos sacar tremendas aplicaciones. Nosotros somos seducidos por nuestra propia maldad, pero también podemos ser seducidos, también podemos ser tentados a satisfacer necesidades lícitas por medios ilícitos, por medios que no se conforman al carácter de Dios, ni al propósito, ni a la voluntad de Dios. Comer no es malo, es más, es agradable. Aparte de ser una necesidad, es un placer. Pero la gula, por ejemplo, es un medio ilícito para satisfacer esta necesidad. Es un ídolo que quiere reemplazar a Dios. El placer sexual es honroso y es santo en el matrimonio. Pero querer suplir esta necesidad, gozar de este placer, aparte del pacto matrimonial, es ir en contra de la voluntad de Dios. Es oponernos al carácter de Dios. Que Dios nos permita entender en su favor y nos permita discernir y ver que hay mucho más en juego cada vez que somos tentados. Mucho más que simplemente suplir la necesidad. Hay mucho más en juego, porque está en juego el propósito de Dios. Que Dios nos permita ser conscientes de que lo que está en juego en medio de la tentación es si vamos a sujetarnos a la voluntad de Dios, si vamos a seguir reconociendo la autoridad y el señorío de Dios, o si vamos a depender de nuestros propios medios y recursos, si vamos a buscar atajos. Adquirir la gloria de todos los reinos era un camino corto para Jesús. Hacíanlo inmediatamente sin tener que ir a la cruz, pero no era la voluntad del Padre. El bautismo y la tentación del Señor nos enseña que no debemos pretender medir cuánto Dios nos ama por las circunstancias que estamos viviendo o por las circunstancias que hemos vivido. Jesús, el Hijo amado, en quien estaba toda la complacencia del Padre, ante quien los cielos se abrieron y ante quien el Espíritu Santo descendió para ungirlo, porque este era el postrer Adán, el hombre perfecto. Acto seguido de este evento grandioso, se encontró en la peor situación de debilidad a través de 40 días de ayuno y siendo tentado por su enemigo. Nunca podemos juzgar el amor de Dios simplemente por las circunstancias que nos están rodeando. Jesús sabía que Él era el Hijo amado,
cuando los cielos se abrieron, pero también cuando estaba en debilidad y en necesidad en el desierto, cuando estaba en agonía en el huerto de Getsemaní. Nuestra seguridad está basada en lo que Dios declara en su palabra y no en las circunstancias. También como enseñanza de estos dos eventos, del bautismo y la tentación, debemos aprender a no justificar nuestra inclinación al mal por las circunstancias que estamos viviendo. Porque Adán tuvo las mejores circunstancias y sin embargo pecó en el jardín del Edén. Jesús tuvo las peores circunstancias y sin embargo resistió la tentación porque estuvo sujeto y guiado por el poder del Espíritu Santo y prefirió mantenerse bajo la cubierta de la autoridad de Dios el Padre. Que toda nuestra vida sea una vida de arrepentimiento y dedicación al servicio, como Marcos nos presenta de manera directa al Rey que ha venido a ser siervo. Querido amigo, si hasta el día de hoy tú no has venido con sincero corazón a los pies de Cristo, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios puede producir el milagro de hacerte nacer de nuevo y entrar en una relación de pacto personal contigo. Por lo tanto, ven a Jesús en sincero arrepentimiento, reconociendo que mereces el juicio de Dios, pero que Dios en su bondad envió a Cristo y que Él, como el Rey, que vendrá por segunda vez a juzgar y a demandar, vino en primer lugar para ofrecerte la salvación por la verdad de este evangelio. Ven, abraza esta vida que el evangelio te ofrece en sincero arrepentimiento y colocando toda tu confianza en los méritos y en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Te invito a que ores conmigo en este momento. Padre, gracias, porque al leer este evangelio de Marcos, nos encontramos con una lista larguísima de acontecimientos, de hechos, que muestran el carácter amoroso, el carácter servicial, el carácter de entrega de Jesús. Señor, toca nuestra vida, quebranta toda dureza en nosotros y permítanos ver en Cristo el ejemplo a seguir y fortalécenos de tal manera para que esta sea una realidad, para que Cristo viva a través de nosotros, para tu honra y tu gloria. Padre, oro por aquellos que aún no han colocado su confianza en ti, que en tu gracia y misericordia tú los traigas, que derrumbes toda barrera y en el nombre de Jesús ellos puedan colocar su confianza en un genuino arrepentimiento, reconociendo su condición de pecadores, pero mirando con esperanza a Jesús, el sacrificio perfecto, el amor que nos ha alcanzado, el amor que no dudó en identificarse con nosotros en el bautismo y el amor que no dudó en resistir la tentación para poder llevar a cabo este plan de salvación. Bendito Dios, sé propicio en tu misericordia con cada uno de los que te claman. En el precioso nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos. En Él, amén. Que el resto de esta semana sea muy productivo y que ojalá tomes la decisión de comenzar a introducirte en el relato del Evangelio de Marcos, en el cual vamos a estar pasando muchas semanas hasta llegar a la celebración del día de resurrección. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.